Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en un nuevo episodio de día martes. De Nuevas Voces les habla el doctor Jorge Acosta, que ya estoy casi como tradicionalmente reemplazando a Tomás, quien les manda un gran saludo a todos los auditores porque ha tenido un par de inconvenientes el día de ayer, el día de hoy día. Me decía, oye, explica que no ha sido a propósito porque un auditor me pegó un palo ahí, que cómo no venía al programa Tomás. No es que no quiera, digamos, ha tenido un par de compromisos académicos. Ustedes saben, está en su último año estudiando, ¿cierto? Quinto año en Derecho en la Universidad Católica, así que este año ha sido muy intenso y yo además feliz de poder reemplazarlo, sobre todo cuando tengo la oportunidad de compartir este extraordinario panel aquí de cuerpo presente, la prosecretaria del Partido Republicano, nuestra querida Macarena Bravo. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge. Estoy un poquito gangosa, resfriada, pero aquí estamos para comentar todo lo que está pasando en la política chilena. Pero ya saliendo de a poquito, recuperándose con la los maca. Consejos del doctor Acosta, ojo ahí. Tan malo no es el doctor, así que se está recuperando un poco la maca. Y también quiero saludar a la distancia a nuestro querido Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que también no pudo estar de cuerpo presente, pero habitualmente está aquí en el estudio, está conectado ya gracias a la maravilla del Zoom y el mundo telemático. Claudio, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Maca. Feliz de estar acompañando este nuevo día martes de Nuevas Voces. Bueno, vamos a partir de inmediato conversando porque hay un tema que está dando vueltas hace algunos días, algo se ha comentado acá en el programa, a propósito de esta declaración del expresidente Sebastián Piñera, quien sostuvo la semana pasada que había sido, enfrentado, ¿cierto?, a un golpe no tradicional a propósito del 18 de octubre. Estas fueron declaraciones que realizó en Radio Mitre, en Argentina, mientras se encontraba en un seminario con expresidentes de la República, y sostuvo, ¿cierto?, que había sido equivalente a un golpe no tradicional, un golpe de Estado no tradicional. Y el propio Sergio Mico, ex presidente también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que la verdad es que le hace sentido lo que sostuvo el presidente Piñera, porque intentar sacar a un presidente de la República invocando una acusación constitucional también es una forma de poner fin a un gobierno, también es un intento de golpe de Estado. Dice que está de acuerdo con lo que dijo Piñera porque este no es un debate académico, es un debate político de la mayor importancia. Hay un saber acumulado, si uno revisa la descripción de la RAE, derechamente habla de acciones directas, violentas, con el fin de desalojar a quien está ejerciendo el cargo. Algunos dicen que se requiere un poder del Estado, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pero no siempre es así, porque hemos visto golpes de Estado como incluso el que intentó dar Hitler en 1922. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo, esta discusión que hay a propósito de esta resignificación que se le está dando al 18 de octubre y que hoy día, ¿cierto?, ha generado cierta polémica porque algunos lo reivindican como una especie como de cúspide de la expresión democrática? El presidente Boric sostuvo que no estaba de acuerdo con esta aseveración porque no había que criminalizar la protesta social. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? Bueno, esta nueva tesis del octubrismo no solamente la reconoce Mico, sino también Andrés Joanet, diputado, que en un libro de Ediciones Bicentenarios también habla sobre este proceso del 18 de octubre como un golpe de Estado. Pero el principal problema y la gravedad que yo veo en esta resignificación es por parte de quien era presidente en la época, que es Sebastián Piñera, quien ahora reconoce que hubo un golpe de Estado no tradicional, como lo dijo hace unos días en los medios de comunicación, y no hizo nada él estando a cargo de la gobernabilidad del país para prevalecer el Estado de Derecho. Y eso me parece muy grave desde el punto de vista de las responsabilidades que él tenía como presidente.
Bueno, la verdad es que uno podría contrastar, ¿cierto?, lo que ha sostenido el presidente con casos similares, el presidente Boric, y lo que uno ve actualmente. El propio presidente Boric, como dijo incluso Sergio Mico, sostuvo que hubo un golpe de Estado cuando se destituyó a Dilma Rousseff por un acuerdo del Senado y se había utilizado un procedimiento constitucional de forma abusiva. Algunos dicen que esa no fue exactamente la misma vara que utilizó el presidente Boric cuando votó a favor de la destitución del presidente Piñera en 2 oportunidades. Está una vez más haciendo una voltereta el presidente Boric, está cambiando de opinión porque ahora está al otro lado de la vereda. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, el presidente Boric sigue siendo muy coherente en sus discursos, en donde tiene una posición y después cambia y es parte de. Y ya lo entendemos a esta altura. O sea, es coherente con su forma de actuar en política el presidente Boric. No es una persona predecible, uno nunca sabe con qué se va a enfrentar. Pero sí, Jorge, te puedo decir que después de este estallido delictual que vimos en octubre del 2019, lo que uno puede decir hoy día es que después de la guerra todos pueden ser capitanes. No hubiese encantado, por ejemplo, que el presidente Piñera en ese momento, como dijo la Maca, hubiese actuado con la responsabilidad y con la seriedad que se tenía que enfrentar esto. No hubiese encantado también que el señor Mico hubiese dicho esto desde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que él lo presidía en ese momento. Uno puede entender que existían presiones y todo lo que después se ha hecho con posterioridad. Pero hubiese sido bastante beneficioso porque hubo mucha gente que sufrió de esto. Aquí no solamente hubo un atentado contra nuestra democracia, sin lugar a dudas, nosotros lo denunciamos desde ese primer instante, aunque éramos minoría que en ese momento decíamos este tipo de cosas, pero lo denunciamos desde un punto de vista ciudadano, en donde no solamente se intentó atentar contra nuestra democracia, veamos. Nos podemos dar cuenta que a los pocos días que se iniciaron esta revuelta delictual, saltó el Partido Comunista con ese momento Guilledes, la propia hoy día actual vocera de gobierno señalando que el presidente Piñera debía cesar su cargo, debía terminar su cargo y convocar elecciones. O sea, ese es el compromiso con la democracia que tuvo en ese momento la izquierda que hoy día está gobernando nuestro país. Pero no solamente yo creo, Jorge, que en ese momento se atentó contra nuestra democracia, sino que también se atentó contra la propiedad, se atentó contra la infraestructura pública, y la pregunta es, bueno, ¿quién responde hoy día? Más allá de estas frases que pueden quedar para la historia, que pueden quedar para el bronce, hubo mucha gente que sufrió producto del estallido delictual y que hoy día está atada de mano. ¿Qué es lo que hizo este gobierno cuando ingresó? Retiró todas las querellas contra todos los delincuentes que habían sido detenidos durante el estallido delictual. El gobierno da pensiones de gracia, por tanto, esto no es lección aprendida. La izquierda sigue justificando ese estallido delictual. El presidente Boric con su gobierno lo sigue haciendo y por tanto yo creo que mientras no exista un convencimiento de parte de la izquierda, esa izquierda más radical que hoy día no está gobernando, que lo que intentaron hacer en el 2019 atenta contra la democracia y que piden las disculpas públicas, yo creo que nos falta mucho para avanzar en esa materia. Falta un poquito, como dice Claudio Salinas, de deliberación, de lo que pasó el 18 de octubre, lo que significó. Y claro, hubiera sido mucho más valioso que con esa claridad que lo está diciendo Mico hoy día, lo hubiera dicho cuando estaba siendo presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos o el propio presidente Piñera. Si no olvidemos que una semana después del 18 de octubre era el presidente Piñera quien salía a celebrar, decía aquí en Twitter el 25 de octubre, la multitudinaria, alegre y pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario. Abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino de este Chile mejor para todos. No parecía ser, ¿cierto?, las palabras de alguien que evaluara que hace, 7 días atrás le estaban intentando hacer un golpe de Estado. La verdad es que la forma en la cual se enfrentó desde el gobierno y desde, digamos, Chile Vamos, la posición digamos, en la que se encontraba el país el 18 de octubre, ha sido bastante condescendiente. Por lo tanto, claro, uno podría decir, criticamos que la evaluación tan dura del presidente Piñera llegue, ¿cuánto? 4 años más tarde. Pero bueno, por lo menos se están dando cuenta de lo que ahí sucedió. Y ahí uno entiende también la bronca de la gente. Entiende por qué las personas están tan enojadas con el tema constitucional. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Y por qué hay tanto voto en contra, por ejemplo, sin haber leído la propuesta del Consejo Constitucional? Bueno, porque hay muchos que resumen, ¿cierto?, a el proceso constitucional como el hijo de la revuelta del 18 de octubre.
Entonces dicen, ¿por qué si por la fuerza nos metieron en este proceso constitucional a propósito del 18 de octubre, que ahora el expresidente de la República, el presidente Piñera, sostiene que fue un intento de golpe de Estado? ¿Por qué tenemos que seguir embarcados en esta situación? Da para una reflexión bien larga, ¿no, Macarena Bravo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente da para una reflexión muy larga, pero también hubiese esperado, ¿cierto?, que las distintas fuerzas políticas que hoy día están resignificando el octubrismo como un golpe de Estado, algunos como golpe de Estado no tradicional, como lo dijo el expresidente Sebastián Piñera, uno podría decir, claro, se valora que hoy día lo reconozcan, pero son 4 años que se tardaron para reconocerlo, cuando las personas necesitaban que estuviera el Estado de Derecho en ese momento, cuando vivían con miedo porque estaban, ¿cierto?, estos delincuentes quemando, saqueando, cuando se quedaron sin poder trasladarse de una manera más rápida a través del metro, porque se quemaron 72 estaciones de metro que afectaron principalmente a las familias de clase media para acercarse al centro de Santiago, para ir a sus trabajos en distintas zonas, con viajes que eran de 1 hora, 1 hora y media, que aumentaron sin el metro a 4 horas. Miles de personas tuvieron que caminar hasta sus casas o hasta distintos lugares porque no había transporte público por todo lo que estaba ocurriendo y la violencia que estaba, ¿cierto?, en Santiago Centro. Muchas caminatas de 4 o 5 horas para poder encontrar algo y llegar a la casa en medio de todas estas barricadas, enfrentamientos, etcétera. Entonces, la verdad es que es bastante tarde la reflexión que se está haciendo por parte de quienes, además, principalmente en el caso del expresidente Sebastián Piñera, tenía la responsabilidad de dar la seguridad a todos los chilenos y prevalecer el Estado de Derecho si él sabía que estaba habiendo un golpe de Estado, ¿cierto? Era necesario que aplicara todas las medidas posibles y eso no fue. De hecho, vemos un poco quizá en el símil de las volteretas que siempre hablamos del actual presidente Boric, lo mismo en este caso con Sebastián Piñera, porque en ese entonces él hablaba de esta ciudadanía vigorosa, activa, que él veía que estaba manifestándose, ¿cierto?, por sus derechos, y ahora dice todo lo contrario. Dice que hubo un golpe de Estado no tradicional para exigir ciertas demandas y tiene una vocería mucho más dura frente al tema 4 años después, cuando, claro, el clima político también ha cambiado. Y también uno ve las consecuencias, ¿eh? Tanto nos alegramos ayer, por ejemplo, porque se extendió la línea 3 del metro, que por primera vez llega a Quilicura. Qué cosa más extraordinaria que el metro llegue, ¿cierto?, a una comuna. Yo nací, lo he contado más de alguna vez, en San Ramón. Nunca me imaginé que el metro iba a llegar a San Ramón. Y hay una estación de metro a San Ramón y Santa Rosa. O sea, es realmente extraordinario cuando llega el metro. Uno se siente parte de la ciudad, se siente parte integrada. Bueno, y celebramos que llegó el metro, pero acuérdense que esa línea de metro estaba anunciada hace muchos años atrás. Y que tendría que haber llegado hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué no llegó antes? ¿Por qué la gente de Quilicura tuvo que esperar tanto tiempo más? Bueno, porque hubo unos tipos, ¿cierto?, que se dedicaron a quemar decenas de estaciones del metro y que inhabilitaron tanto tiempo. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo inhabilitada la línea 4? Que no se podía andar, que había que poner estos buses clones entre un lado y el otro porque estaba todo quemado. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, si de verdad existe un convencimiento como el que yo sí tengo, de que lo que fue el 18 de octubre fue una verdadera revolución, bueno, también hay que pensar en quiénes son, bueno, los responsables de esto, y que hagan su verdadero mea culpa, que hagan su verdadero nunca más, y que se comprometan a no promover dentro de la política, ¿cierto?, la violencia como un método válido de acción. Cosa que en la Convención Constitucional vimos que hay algunos que no estuvieron dispuestos. El Partido Socialista sí dio ese paso. Y de alguna manera le dijo que no al Chillán del 67 cuando validaba la vía violenta. Y lo hizo ahora el 2023, 53 años después, o 56 años después. Pero resulta que el Partido Comunista votó en contra. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, a 4 años ya que Mico, Piñera hacen estas reflexiones, yo creo que los ciudadanos nos debiésemos hacer la reflexión: ¿es Chile un mejor país después de 4 años de este estallido? Y la verdad es que hay yo creo que un gran consenso ciudadano en que Chile no es un mejor país producto de esto, por varios motivos. Instauró la violencia en nuestro país, trajo incertidumbre económica, jurídica, pero lo más importante, yo creo, de esto es que la izquierda
vendió un mal diagnóstico de los problemas que tenía Chile, porque efectivamente había bastante descontento ciudadano en ese momento, pero que la izquierda canalizó a través de su mirada ideológica y muchos se compraron ese cuento y que hoy día nos tienen sumergidos en este actual proceso, evidentemente. Ahora hay que ver cómo salimos de esto de la mejor forma posible, y yo creo que eso después lo podemos conversar. Pero yo creo que ese mal diagnóstico que hizo la izquierda, los problemas que entendían que en ese momento existían en nuestro país, yo creo que ese fue el grave error que un sector importante de la oposición, del oficialismo en ese momento, se lo compró. Y yo creo que esa cuestión no se debe también hacer un mea culpa al respecto. Y por tanto, Jorge, haya 4 años de este estallido delictual, yo creo que comparto tu tesis en el sentido que esta fue una especie de revolución. Creo que gracias a Dios no fue una revolución exitosa, tiene que haber sido una revolución inconclusa porque no cumplieron su objetivo. Yo creo que el objetivo culmine de este proceso revolucionario que se inició en el 2000, quizás mucho antes, en el 2011 con los movimientos universitarios, 2019, querían terminarlo a través del proceso constitucional que fracasó el 4 de septiembre. Gracias a Dios eso, los ciudadanos nos levantamos firme contra aquello, pero las ideas refundacionales de izquierda se mantienen más latentes que nunca. Veamos qué dice Hugo Gutiérrez, veamos qué dicen los sectores más radicales de izquierda. Por tanto hay que estar muy atentos porque hay sectores que no han abandonado la violencia, no han abandonado a condenarla siquiera. O sea, es un primer paso. El Partido Comunista lo demostró en el Consejo, lo demostró también en el Congreso en votaciones sistemáticas de esta materia. Por tanto, quienes creemos y promovemos la idea de la libertad, tenemos que estar muy atentos porque en cualquier momento nos van a intentar volver a pasar máquinas a través de los mecanismos que ellos estimen convenientes. Y si que ven la violencia como un método político a poder ejercerlo, bueno, ya lo hicieron en 2019, yo creo que no hay ningún problema en el futuro. Por eso necesitamos una democracia sólida. Yo creo que esto está recién partiendo, van a haber algunos ecos de esta evaluación, de esta discusión, y ojalá se dé de cara a la ciudadanía y obviamente quienes tengan responsabilidad la asuman, y si no, bueno, los que están al frente las hagan asumir y les digan, oye, esto es lo que no corresponde, es lo que tú no fuiste capaz de condenar, es lo que tú de alguna manera apoyaste. Si no olvidemos que era el propio Giorgio Jackson el que decía que era válido prender una barricada con los vecinos, así como quien hace un asado, como, ¿quién? Pero ¿qué persona normal, qué persona sensata, qué persona de trabajo piensa que una forma adecuada de manifestarse es prender una barricada y empezar a quemar neumáticos en medio de su pasaje o de su villa? Nadie, solamente el lumpen utiliza esas estrategias, como la que incluso utilizó el lumpen en el Liceo Lastarria el día de ayer, rociando con benzina a un profesor, lo que también es absolutamente deleznable y ya habíamos visto antes en colegios como el Instituto Nacional hace algunos años. Estamos conversando con Macarena Bravo, con Claudio Salinas. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Macarena Bravo, con Claudio Salinas. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas. BCI. Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrado por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Mayor información en carlosherrera.cl. Estábamos conversando a propósito, ¿cierto?, de lo que significa el 18 de octubre y cómo eso está necesariamente relacionado con el proceso constitucional en el que todavía estamos y, evidentemente, estamos a ¿cuánto? Un par de semanas de que el Consejo Constitucional tenga que entregar su propuesta inicial al comité de expertos, quien tan solo tendrá 5 días para hacer un análisis y hacer unas observaciones. Esas observaciones pueden ser aprobadas o rechazadas por el Consejo. En caso de ser susceptibles de que no hubiera acuerdo ni de aprobarlas ni de rechazarlas, tendrán que irse a una comisión mixta que tendrá la mitad de consejeros y la mitad de comisionados. Luego de eso,
lo que salga de la mixta también se vota en el Consejo. Todo esto que le acabo de decir antes del 7 de noviembre, cuando tiene que darse a conocer a la ciudadanía la nueva propuesta de texto constitucional que será plebiscitada el 17 de diciembre. Y en ese contexto hemos sabido de declaraciones bastante grandilocuentes. El fin de semana, la candidata presidencial de la UDI y alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, sostuvo que no pondrá su capital político para la aprobación de esta Constitución si se sigue por el mismo camino. No pasaron 48 horas y el presidente de esa colectividad, el senador Javier Macaya, sostuvo que él, sin lugar a dudas, vota a favor de la propuesta constitucional. Este desmarque es bastante interesante porque habían generado bastantes polémicas las declaraciones de Evelyn Matei, porque lo que uno se pregunta es ¿qué es lo que no le gusta a Evelyn Matei? ¿Qué es lo que le parece que es inaceptable? ¿Cuál es la línea roja? Porque uno entiende que hay 8 millones de chilenos, hay 62% de la ciudadanía que no le gustaba la propuesta refundacional, ¿cierto?, de la Convención Constitucional. Pero ¿hay algo así de grave en esta propuesta que haga que desde ya, en este minuto, tenga que bajarse? Bueno, al presidente de su partido, de la UDI, Javier Macaya, le pareció que no era tan así y por eso es que sostuvo que él votaba a favor, no obstante que hace ver de que hay cosas que le gustaría que fueran de otra manera. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? Yo creo que es importante hacer una invitación a propósito de todos los temas del Consejo Constitucional, a todos los chilenos a informarse sobre lo que se ha aprobado estos días en el Pleno del Consejo, entendiendo por supuesto que aún sigue siendo un texto en borrador, que todavía tiene que terminar sus votaciones, terminan el 4 de octubre, el 7 de octubre ya tiene que estar entregado el informe, este borrador, al comité de expertos y ahí continuar, ¿cierto?, con el proceso, pero es importante ya ir informándose de los avances y que se han hecho en el tema constitucional para poder tomar una decisión informada. Yo creo que acá es importante también destacar no solamente quizás yo como representante del Partido Republicano, el trabajo de los consejeros republicanos, sino que del Consejo en su contexto, en la manera en que han podido llegar a diálogo. Siempre van a haber diferencias, por supuesto, van a haber unos que otros que van a tener más dureza quizás para enfrentar las discusiones, pero se está haciendo un trabajo que es notoriamente muy distinto a lo que fue la pasada convención, un trabajo en seriedad, no con bombo y platillos, con dimideretes por parte del Consejo en los medios de comunicación, sino preocupados de trabajar por una buena propuesta de futuro para Chile. Y desde, obviamente, los republicanos no tenemos una posición aún de estar a favor o en contra, porque tenemos que ver cómo queda el texto final para saber si ese texto va a ser lo mejor para el país o no va a ser lo mejor para el país y en qué condiciones estamos para poder avanzar. Lo que sí creo también es que los chilenos no pueden seguir esperando. Creo que la política debiera estar preocupada de que el Consejo siga haciendo su trabajo e informar a la ciudadanía, pero el resto de la política preocupada de lo que está sucediendo hoy día con las necesidades que tienen los chilenos. Y esto lo digo principalmente, estaba viendo acá en las pantallas de la radio lo que van comunicando en la prensa. Hubo un robo en una casa a 2 adultos mayores en Curacaví, que los maniataron, que los pegaron, algo muy violento. Además, ahora ya no solamente tenemos los portonazos ni las encerronas, sino que ahora pasamos a los autolanzazos, que cuando roban un la auto bicicleta, roba bicicleta. Hace unos días a una persona a un scooter. La delincuencia sigue avanzando y la política, quienes nos gobiernan, tienen que estar también al tanto de estos temas y poder dar soluciones reales para que los chilenos puedan vivir sin miedo. Además, también tenemos el caso del Liceo de Aplicación del Instituto Nacional. Rociaron con benzina a un inspector. Lo rociaron con benzina. ¿Desde cuándo eso es normal en nuestro país? Y eso también es parte de la reflexión y el debate que se tiene que dar en todos los espacios públicos y políticos, y creo que el Consejo debe seguir su trabajo. Nosotros informarnos de lo que está pasando para tomar una buena decisión el 17 de diciembre, pero pedirle a los políticos que se hagan cargo de estas necesidades también. Ya uno puede entender que hay situaciones que a uno le gustaría que fueran mejor. Yo lo he dicho en esta radio, lo he dicho en estos micrófonos, ¿cierto? A mí me encantaría que se hubiera aprobado que toda persona, ¿cierto? Todo ser humano es persona. Sin duda, que creo que quedaría mucho más protegida, digamos, la dignidad de aquellos que no tienen voz, de los niños por nacer.
Pero la propuesta que está hoy día, por ejemplo, en otras áreas, no queda mal, digamos, no queda desprotegido el niño para nacer, podría quedar protegido mejor, pero en otras áreas hay un avance extraordinario, como por ejemplo en salud. Ayer nos publicaron una columna con el doctor París en el Mercurio a propósito de la protección constitucional del derecho a la salud, el avance extraordinario que se hace con el Plan de Salud Universal, el terminar con la discriminación por edad, por sexo, por preexistencia, el poder asegurar, ¿cierto?, que haya una mejor utilización de los recursos públicos en el Estado. 1 de cada 5 pesos se gasta en los hospitales. Gastamos una cantidad enorme de plata en salud y los chilenos reciben la salud que merecen. Tenemos la lista de espera más alta de los últimos años, desde que hay registro 2,6 millones de casos. Por lo tanto, urge, y qué bueno que a nivel constitucional se avance en ese sentido. Y por lo tanto, yo creo que algo positivo. Uno van a quedar todos contentos. Quizá eso es el análisis que hace el presidente de la UDI, ¿no? ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, a propósito de estas titulares que hemos visto de distintos personeros políticos, de distintos partidos, no solamente de la UDI, sino que también en Demócrata Amarillo, hemos visto durante estos últimos días. Yo creo, Jorge, que uno de los grandes problemas que hoy día tiene nuestro país, nuestra democracia, es justamente la actual clase política. En general, yo creo que es una clase política que no está dando el ancho suficiente para los desafíos que hoy día nos hace enfrentar el país de distintas perspectivas, desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia, para enfrentar la seguridad, para ver el crecimiento económico. Hay una clase política que no está dando el ancho suficiente para esto y se está demostrando en esto. O sea, cuando nos damos cuenta de que hay personeros políticos que ponderan sus intereses personales por sobre el bien común, bueno, algo está pasando acá. Cuando nos estamos dando cuenta que hay personas que están con voto y con opinión en el debate político, pero que no están lo suficientemente preparados, o que su opinión depende de la encuesta del domingo anterior, significa que estamos mal. No están ponderando los próximos 30, 40, 50 años de nuestro país, sino que están ponderando su propia agenda personal. Quizás están pensando en la elección que viene, pero no están con el foco puesto en los intereses de todos los chilenos. Yo creo que es uno de los principales problemas que hoy día enfrentamos como país, que es esta clase política, sabiendo desde un punto de vista ciudadano que se requieren los partidos políticos, se requiere la institucionalidad, es deseable que esta sea sólida, que esta salga fortalecida, pero lamentablemente hoy día esta clase política no está dando el ancho, por lo que nos estamos dando cuenta. Ahora, con respecto al proceso en sí, creo que hoy día se está por terminar. Entiendo que el 7 de octubre tienen que entregar los consejeros la propuesta, una etapa en donde se ha incorporado dentro de esta discusión constitucional algo que no tienen que dejar de tener en consideración: la opinión de los ciudadanos. ¿En qué momento de este debate constitucional los ciudadanos hemos tenido voz y nuestras propuestas se han incorporado en este momento? No fue con los expertos, ni va a ser después. Ahora se han incorporado nuestras intenciones ciudadanas a través de la iniciativa popular de normas, las audiencias públicas, una serie de elementos que participamos activamente y que fueron incorporados. Por tanto, el llamado que hacemos es que los expertos ahora que van a revisar esto en estos pocos días, bueno, que tengan en consideración que muchos de los elementos que salen de esta propuesta han sido levantados históricamente por demandas ciudadanas. Por tanto, que tengan en consideración aquello. Yo espero, Jorge, que podamos terminar de buena forma este proceso el 17 de diciembre. Yo veo desde los movimientos ciudadanos que aquí están todas las condiciones dadas para poder aprobar. ¿Por qué? Porque se han considerado todas nuestras banderas de lucha en temas de seguridad, defensoría de las víctimas, el tema de limitar la inmigración ilegal, el tema del fortalecimiento de las policías, por otro lado la defensa de los fondos de pensiones, el tema de salud, como tú bien decías, la libertad de enseñanza en materia de educación, los proyectos educativos. Hay una serie de elementos que se han considerado, que nosotros estamos contentos por aquello y no tenemos ningún miedo en poder decirlo, porque no estamos sacando ningún cálculo político como sí lo están haciendo en estos momentos los partidos políticos. Por tanto, yo creo que el llamado que estamos haciendo a la ciudadanía es que los partidos políticos paren de sacar sus propios cálculos electorales de mediano y corto plazo y ponderen el futuro del país. Yo creo que cuando eso ocurra, en verdad, esto podríamos comenzar a remontar, al menos de un punto de vista, desde la posición de la vocería de los partidos políticos. Desde la izquierda, algunos dicen que se ha desmantelado la propuesta de los expertos. Hay otros que hacen el llamado de que sería fuera de toda lógica hablar de un tercer proceso constitucional en caso de que esto se rechazara. ¿Cuál es la opinión de Macarena Bravo? ¿Cuál es la opinión de Claudio Salinas? Usted lo sabrá después de esta última pausa aquí en Nuevas Voces. Ya vamos y volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Macarena Bravo y Claudio Salinas. Y bueno, el tema constitucional está dando vuelta, es el tema político del momento, lo vamos a tener hasta el 17 de diciembre. Y yo creo que lo que ha faltado aquí un poquito es darle una interpretación al proceso largo.
Si nos preguntamos por qué votó la gente el 4 de septiembre del año pasado, que tanto celebramos ahí con la coordinadora y con todos los movimientos sociales que apoyaron el rechazo. Bueno, la gente lo que dijo es un no rotundo a la propuesta refundacional de la Convención Constitucional, de esa izquierda radical que propuso todo lo que quería hacer de forma ideal, y los chilenos le dijimos que no. 8 millones de chilenos le dijimos que no, el 62%. Y después, ¿qué votaron el 7 de mayo? El 7 de mayo votaron, ¿cierto?, por quienes eran los que se podían diferenciar más todavía de esa izquierda refundacional. Y por eso dieron un apoyo tan contundente a Republicanos y a Chile Vamos. Tanto así que tuvo una elección histórica con 3/5, ¿cierto?, del Consejo Constitucional, que nunca antes se lo habían imaginado en ese sector político. Bueno, entonces es razonable que el Consejo Constitucional le proponga a Chile algo lo más distinto posible a esa convención constitucional que tanto rechazamos los chilenos. Y al mismo tiempo que le haga caso a lo que todas las encuestas dicen, y con razón, que le hacen bien a Chile y que tienen un apoyo mayoritario, y no le haga caso a lo que la izquierda no quiere. Por ejemplo, en pensiones. Todas las encuestas muestran que 9 de cada 10 chilenos quieren ser dueños de sus cotizaciones previsionales. Y bueno, ¿y en el Consejo tuvo el 90% de aprobación? No, tuvo solo el 60%. Pero ahí está como propuesta. Todas las encuestas dicen que 8 de cada 10 chilenos quieren tener libertad de elegir en salud. ¿Y tuvo 80% de aprobación en el Consejo? No, tuvo solo el 60%, pero ahí está en la propuesta, alineado con los chilenos. Todas las encuestas dicen que los chilenos quieren ser dueños de sus casas y no se las expropian ni siquiera a través de las contribuciones. Y ahí está. Todos los chilenos quieren poder elegir, ¿cierto?, la educación de sus hijos. Todos los chilenos quieren poder tener menos burocracia, menos políticos y más gasto eficiente de los recursos. Por eso quieren disminuir, ¿cierto?, la cantidad de parlamentarios. O sea, si uno ve, cada una de las propuestas se acercan a lo que las personas quieren. Por eso quizás lo que habría que hacer, al contrario de lo que se hizo el año pasado, es decir, si la lees, votas a favor. Si la lees, la apruebas. Porque parece que hoy día hay una concepción, porque hay una disociación, todas las encuestas muestran eso. ¿Usted qué vota, a favor o en contra? En contra, la gran mayoría. Veamos las propuestas, y tienen un 80-90% de aprobación las propuestas que se aprueban en el Consejo Constitucional. Entonces, por eso es razonable que dediquemos tiempo justamente para hablar de esto. Porque llegar a un acuerdo con la izquierda radical que quería la Convención Constitucional, yo no estoy por ese acuerdo. Porque entre tener la propuesta de la izquierda de la Convención y la propuesta actual y algo entre medio que posibilite que lleguemos a los extremos de la Convención, yo creo que no corresponde. Si tú no puedes llegar a acuerdo con alguien que te quiere quitar la educación de tus hijos, la salud, o que te quiera quitar, digamos, tus pensiones. No es que te la quiten un poquito las pensiones y que un poquito se vaya a solidaridad. No, que los recursos que hay a través de digamos, los impuestos se vayan como corresponde a la PGU, pero no las pensiones de las personas. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? Bueno, yo estoy muy de acuerdo y por eso insisto en la invitación a que todos se informen sobre el proceso, que vean lo que se está avanzando, lo que se está aprobando, en ese caso desde los republicanos, invitarlos a ver todas las redes sociales de @reconsejero. Ahí hablamos en profundidad sobre la aprobación de ciertos temas que son muy importantes para la ciudadanía y que en este proceso, en el Consejo, se está poniendo a Chile primero. Entonces hay muchas voces desde afuera opinando de distintas cosas sobre lo que va a pasar. Desde el principio la izquierda comenzó a instalar esta concepción de ganó la extrema derecha, hay un retroceso civilizatorio y empezaron a instalar consignas que para eso son muy buenos. Y la verdad es que llama mucho la atención también eso, porque en la campaña de Gabriel Boric hablaban todo el tiempo de la esperanza y hoy día están instalando conceptos desde el miedo para asustar a los chilenos. Y eso, la verdad, es que la única manera de combatirlo es que nosotros mismos nos informemos de estos avances que acaba de comentar Jorge, en pensiones, en educación, en seguridad, la defensoría de las víctimas, que es algo importantísimo. O sea, hasta el día de hoy, quienes tenían el apoyo de abogados eran los delincuentes. Hoy día lo van a tener las víctimas, y no solamente por abogados, sino que es un apoyo integral a quienes son víctimas de la delincuencia, en terrorismo, en crimen organizado, narcotráfico, temas que les faltaba profundidad a la Constitución vigente, porque además son temas de estos tiempos, y como dicen muchas veces, las constituciones son hijas, ¿cierto?, de distintos tiempos y momentos. Y bueno,
ahora podemos también fortalecer en materia de seguridad para los avances de criminalidad que están habiendo en nuestro país la Constitución. Entonces hay que ir revisando y esperar, por supuesto, el texto final, pero adelantarnos a ver lo que está pasando en este proceso y así poder tomar una decisión. Y obviamente el juego de la izquierda hoy día que se ve en minoría es instalar este concepto del retroceso civilizatorio de la extrema derecha, porque a ellos no les parece. No. Entonces, cuando estábamos en el octubrismo decían nueva constitución o nada. Y al parecer que la consigna de la izquierda es nueva constitución, pero la constitución que yo quiero. Y no solo eso, sino que también empiezan ya estos carcamales a decir, mira, es que si no, si se rechaza, no pasa nada porque después entramos a otro proceso, en 5 años, en 20 años, pero entramos a otro proceso. O empiezan a decir, no, ¿sabe qué? En realidad modifiquémoslo nosotros, ¿ah? Nos arreglamos los bigotes, ¿ah? y lo modificamos nosotros en el Congreso porque no nos funcionó hacerlo a través de este proceso, entonces nos saltamos todo aquello. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde llegan verdaderamente las convicciones democráticas de escuchar lo que la ciudadanía está pidiendo y está exigiendo? ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, si es que esta propuesta de texto es mala para el Partido Comunista, es mala para Hugo Gutiérrez, es mala para la extrema izquierda, yo tengo una gran noticia porque debe ser buena para todos los chilenos. Eso como base. Es que la izquierda es inédita. Cuando pierde se quiere llevar la pelota para la casa y quiere dejar a todos sin jugar. Eso es como la teoría que ellos tienen. O sea, si es que este proceso, como ellos no están conformes, hay que darlo por sepultado, hay que matarlo y ellos quieren hacer su nuevo proceso. Hay conversación ahí de una tercera vía que, por supuesto, nosotros los ciudadanos nos vamos a poner de todas formas. Aquel 17 de diciembre hay que zanjar esta discusión, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que tuvimos con el proceso anterior es que en esta ocasión sí están representados los intereses ciudadanos y eso hay que desplegarse y poder decirlo con mucha fuerza. O sea, esta es una constitución que establece un sistema político. Estuvieron los últimos 2 días en votaciones de sistemas políticos reduciendo el número parlamentario con mayor representatividad en el Congreso. Eso va a permitir que no exista tanta fragmentación que hoy día sí existe en el Congreso, por tanto bastante beneficioso. Y también uno ahora entiende por qué esos sectores políticos están en contra. Obviamente, porque si van contra sus intereses partidistas personales, van a estar en contra. Pero esto sí no hace sentido a la gran mayoría de todos los chilenos. Como decía la Maca, en temas de defensoría de las víctimas, es un anhelo ciudadano que nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando en esto. Mira, nosotros nos tocó, y lo he comentado varias veces en este programa, hemos tenido conversaciones con personas, con agrupaciones de camioneros en el norte, donde decían, mira, yo no puedo manejar más de 5 horas porque si paramos a descansar nos asaltan. Y lamentablemente, producto de la inmigración ilegal, bueno, si esto va a frenar en parte la inmigración ilegal, bueno, son buenas noticias para los ciudadanos cuando se establece el derecho a la vivienda propia, cuando se hace justicia en materia de impuestos con el cobro de las contribuciones, no de todo el mundo, sino que a quienes más lo necesitan y que beneficia a esa gran clase media que lleva por años trabajando y que muchas veces está pagando impuestos, pero que no recibe ningún tipo de retribución de parte del Estado. Bueno, hay un sinfín de materias, Jorge, que se han abordado de buena forma en este proceso. Por tanto, yo creo que hoy día el desafío es sintonizar rápidamente con la ciudadanía para que entienda que este proceso sí está respondiendo a esos sueños y esa esperanza y que por el frente vamos a tener este 17 de diciembre a este gobierno radical de izquierda que lleva la batuta del Partido Comunista y que van a hacer todo lo posible nuevamente para intervenir en este proceso y que fracase. Pero yo creo que los ciudadanos nos vamos a levantar con mucha fuerza nuevamente, tal y como lo hicimos el 4 de septiembre del año pasado. Y además que es un poco injusto decir que esta es la contracara de la propuesta de la Convención Constitucional. Esta es una propuesta absolutamente democrática, que no intentaba hacerse del poder total como sí lo hacía la propuesta de la Convención Constitucional. Y además, convengamos, que es una propuesta que está dentro de los límites, ¿cierto?, de las 12 bases. Entonces, ¿pasaba el límite de las 12 bases la propuesta de la Convención Constitucional? Por ningún motivo. Esta está dentro de esos límites y además le da contenido, que es lo que corresponde para que le haga sentido a los ciudadanos, ¿no, Macarena Bravo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que insisto en que hay que esperar que este proceso termine, poder informarnos en el texto, y aprovecho este espacio para recalcarlo una vez más. El Consejo Constitucional, a diferencia de la anterior, ha estado a la altura en la discusión, Exacto, a pesar de las diferencias, pero están haciendo un trabajo serio porque quieren lo mejor para el futuro de Chile. Por lo tanto, esperar con tranquilidad y efectivamente, tomando todos los ejemplos que dio Claudio, hay muy buenas cosas que se están aprobando en el Pleno Constitucional. Y lo otro importante también es hacer un llamado a aquellos que dicen que hay cosas que no les gustan o que podrían cambiar. Bueno, digan qué cosa y en qué sentido. No, el derecho a la vida. Bueno, ¿qué les molesta? ¿Que se prohíbe el aborto libre? Porque hoy día lo único que hace la
propuesta actual es prohibir el aborto libre. Lo dijo hasta Carlos Peña, que no es de un hombre de derecha. Dijo, no, aquí lo que se prohíbe es el aborto libre. Bueno, el 70% de los chilenos está en contra del aborto libre. ¿Por qué quieren ir tanto contra la mayoría de los chilenos? O, por ejemplo, ¿qué les molesta? ¿Les molesta que las personas puedan elegir en salud? ¿Quieren que se pueda avanzar en un sistema absolutamente estatista? Bueno, díganlo así. ¿Qué les molesta? ¿Que las personas puedan elegir el colegio de sus hijos y que estén obligados de nuevo por una tómbola a ir a un colegio donde los manden? ¿Eso les molesta? Bueno, díganlo. Bueno, esas cosas en las que están en contra son las que, entre otras razones, llevaron y motivaron a tantos chilenos a votar en contra de la Convención Constitucional. Esta no va a ser una constitución que pueda ser aprobada por el 100%, ni por el 90%, ni por el 80%. Yo creo que hay que tratar de moderar las expectativas. Va a ser aprobada, en el mejor de los casos, por el 62%, más un porcentaje de los arrepentidos del apruebo. Que votaron apruebo, pero después al día siguiente, pucha, es que en realidad, mira, modifiquémoslo. Ahí se podría llegar al 70%. Pero más que eso no se va a tener, porque ¿a qué acuerdo vamos a llegar con gente que tiene posiciones tan extremas como las que tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio también? Hemos llegado lamentablemente al tiempo completo y absoluto. Aquí me hacen hasta señales de humo nuestra querida Romina Salinas. Vamos a agradecerle muchísimo a Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, a Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales, a ustedes por acompañarnos. Quédese porque ya viene Deporte en Agricultura y mañana, evidentemente, a la 1 de la tarde vuelve el conductor oficial Tomás Bengolea. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.